Hola, buenos días. Vamos a empezar. Buenos días. Vamos a aperturar la tercera unidad del curso. Esta unidad habla sobre funciones vectoriales y geometría diferencial de curvas. Bueno, funciones vectoriales es una forma alterna de escribir ecuaciones paramétricas que vimos en la unidad 1, pero ahora con vectores, los cuales ya entendemos, ya podemos operar. Y va a ser un poco más fácil estas ecuaciones paramétricas en términos de estas cantidades vectoriales. Vamos a ver cómo derivar funciones vectoriales, cómo integrar este tipo de funciones. Es algo muy sencillo. Sobre la geometría diferencial, esto habla sobre un trío de vectores muy importantes en las curvas, llamados tangente unitario, normal unitario y binormal unitario. Si tú conoces esos tres vectores de la curva en todo punto, entonces puedes tú obtener la curvatura, la torsión de esta curva. Qué tan suave es, qué tanto se tuerce en sí misma, como si fuera una cuerda que se está torciendo alrededor de su eje. Importante saberlo para trayectorias de algunas partículas. También vamos a ver un poco sobre aplicaciones de estas funciones vectoriales en física. Que, bueno, lo vamos a ver para velocidad y aceleración. Cantidades muy básicas, muy importantes, y ya que con ellas tú puedes obtener fuerzas a través de la segunda ley de Newton. Bueno, la unidad es interesante, a mí se me hace padre esta cosa. Vamos a ver. Bueno, nosotros cuando obtenemos funciones de estas que vemos en cálculo diferencial integral, lo que hacemos es lo siguiente. Tú tienes la línea recta. Esta es la línea de los números reales, o el eje X, como le quieras tú llamar. Y sobre esa línea hay puntos, estos puntos de aquí. Cada uno de esos puntos representa un número. 0, 1, 2, menos 1 medio, pi, lo que sea. Cualquier número. Bueno, resulta que si tú tomas uno de esos números, el que sea, este de aquí, tú le haces, le relacionas otro número real. Por ejemplo, este de aquí. Este es el eje real. Aquí tengo infinitos números también. Y resulta que en la recta de arriba tú tomas un elemento, y le asocias un elemento por acá. Tomas otro y le asocias a lo mejor otro por aquí. Otro y le asocias uno más. Y así sucesivamente. Esa regla de correspondencia que hay entre los dos conjuntos de números se llama función. Es una regla de correspondencia. O, bueno, sí, porque relaciona dos conjuntos de números reales a través de una fórmula. En otras palabras, tú tienes aquí un conjunto que tiene elementos. Es el conjunto, el primer conjunto llamado dominio. Y por acá tú tienes otro conjunto llamado codominio o rango. Pues la regla de correspondencia que hay entre elementos de aquí con elementos de acá, a lo mejor acá le corresponden dos elementos, puede ser como las raíces cuadradas. Esa regla de correspondencia que hay entre un conjunto y el otro se le llama función. Bien, las dos son equivalentes. Pero ¿qué es lo que, cómo escribimos esta función?
Bueno, aquí la función f parte de un conjunto de números reales y va a otro conjunto de números reales. Es decir, toma valores de un conjunto de elementos que son numeritos. Y esos numeritos les asocia otro numerito. Es lo único que hace la función. Es una función real. Función real escalar. Escalar porque está relacionando cantidades escalares. Solamente eso. Podemos tener funciones complejas, escalares. Complejas significa que está tomando números complejos como dominio y los relaciona quizá con números reales o con números complejos. Entonces se escribe diferente. Aquí ya no sería R, sino el conjunto C de los complejos. Y si yo dejo aquí R, significa que la función toma valores complejos, es decir, su variable independiente son números complejos, pero la función va a arrojar al final un número real. O puede arrojar también un número complejo. O posiblemente tome un número real y le asocie un número complejo. Puede pasar cualquier cosa. Estas son funciones escalares, todas ellas, sin importar su naturaleza, reales o complejas. Una función vectorial es diferente, ya no es como esto. ¿Qué es lo que hace una función vectorial? Pues bueno, toma números reales aquí en su dominio, números reales, toma numeritos de aquí, los que sean, y a cada numerito le va a asociar un vector en el espacio. Tenemos infinitos vectores. Aquí está mi origen. Bien. Entonces, a lo mejor para este numerito le corresponde este vector. Para este otro le corresponde este de acá. Para este otro, este de aquí, y así sucesivamente. Es una función vectorial porque relaciona o conecta escalares con vectores. Bien. Entonces aquí la función parte de los números reales y termina en ¿dónde? Los vectores pueden vivir en una, dos o tres dimensiones. Vamos a trabajar funciones vectoriales de hasta 3 dimensiones. Entonces, como es en 3 dimensiones, el espacio se nota como R3. Este 3 significa que tienes eje X, eje Y y eje Z. Bien, pero simplemente se simboliza así, R3. No R cúbica, que dice R3. En el caso que sea de 3 dimensiones. Una función vectorial en 2 dimensiones significa que toma valores en los reales y arroja vectores en el plano R2. ¿Vale? Cual sea el caso, esto es una función vectorial real. Real, muy importante, porque tenemos también funciones vectoriales complejas, mucho más difícil. Bien, pero no vamos a llegar a esos casos. Entonces, estas funciones que asocian numeritos con vectores se les llama funciones vectoriales. Una función vectorial, ¿cómo se escribe? Por ejemplo, sabemos que un vector se pone en la letra que tú quieras y encima una flechita. Bueno, una función vectorial, vamos a trabajar la letra R para ello. No vamos a manejar f vector, ¿no? Porque la f es para f de x nada más. Una función vectorial se va a representar de la siguiente forma. La R, vector, la variable independiente, aquí vamos a llamarle t. T es el parámetro que en física usualmente representa tiempo. Puedes imaginarlo así. Y como es un vector, tenemos formas diferentes de escribir un vector, ya sea por componentes o en términos de los vectores unitarios. El componente sería, aquí tiene una función, bueno, la componente x de la función vectorial debe ser la coordenada x de la partícula.
y esa coordenada X se escribe así. Sin embargo, la coordenada X depende del parámetro T, del mismo de acá. La coordenada Y, similarmente, debe depender de ese parámetro, y la coordenada Z también. Y cerramos el vector. ¿Ven? Es un vector, no son coordenadas. Es un vector porque aquí dice función vectorial. Es una forma de escribirlo. Una forma equivalente sería la siguiente. En términos de los cachucha, sería componente X es X de T, pero esto multiplicado por el X unitario, sumado con la componente Y, el unitario más componente Z por Z unitario. Estas son las dos formas de escribir un vector, ambas equivalentes y representan lo mismo. Aquí estoy hablando en términos generales. Todavía no le asigno un nombre o bueno, una fórmula a cada una de las componentes. Aquí es en general. Solamente estamos viendo la notación. Una función vectorial se escribe como una función, la que tú quieras, yo le llamo R, vector, porque tiene carácter vectorial. Y al ser un vector, pues en este caso un vector de 3 dimensiones, tiene 3 componentes. Cada componente es en sí una función del parámetro. Pero esta función va a estar, en el primer caso, la componente X describe el comportamiento de la partícula a lo largo de ese eje. La segunda componente es el comportamiento de la partícula a lo largo del eje Y, y el último a lo largo del eje Z. La combinación de estas 3 componentes te va a dar la trayectoria de la partícula. ¿Cómo graficamos? Bueno, estos son los ejes coordenados. Recuerda que las etiquetas no son arbitrarias, deben obedecer la regla de la mano derecha. O bien se etiquetan en sentido contrario a las manecillas. Bien. Entonces, cuando tú des valores al parámetro T, T es el parámetro, valor es, imagina que es tiempo. El tiempo inicia en 0 y termina hasta, bueno, matemáticamente hasta infinito. Entonces, supongamos que en t igual a 0 la partícula estaba por aquí. Es decir, si t vale 0, ¿cómo calculas la posición de la partícula? Muy fácil. Evalúas t igual a 0 en cada una de las funciones componentes. Te va a dar un punto en el espacio. Ese punto en el espacio es este de aquí. Pero recuerda que es una función vectorial. Y una función vectorial asocia un valor del parámetro, que es este, a un vector. Y esto no es un vector, es un punto. ¿Cómo dibujamos el vector? Muy fácil. Debes tú unir el origen con el punto que te está dando la función vectorial. Así. Bien. Este puntito corresponde a t igual a 0. Un instante posterior, digamos que en un segundo, la partícula está por acá. T igual a 1. Bueno, le asocio un vector a este punto. Ese vector debe partir del origen a este. Así. T igual a 2, T igual a 3, T igual a 4, T igual a 5, T igual a 6, T igual a 7 y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer? Dibujar vectores en todos los casos. ¿Bien? ¿Y cuál sería la función vectorial? La función vectorial es la unión de todos estos vectores en una curva suave. Y esta sería la trayectoria de la partícula en 3 dimensiones. Es una línea curva, no es una superficie, es una línea que tiene un componente X, Y y Z. ¿Sale? Y como en ecuaciones paramétricas, también debemos señalar la dirección en que se está trazando. Estas son las funciones vectoriales en 3D. En 2D son más aburridas porque son curvas, parábolas, círculos, elipses, cosas raras.
Pero en 3D pues tiene más libertad esa curva, tiene una profundidad. ¿Ve? ¿Entiendes esto? ¿No lo entiendes? Sí, profe. Continuamos entonces. Bien, vamos a poner un ejemplo de cómo trazar una curva paramétrica simple. Una sencilla para que sea más fácil. Vamos a poner una inverso. Esto. Dibujar la curva plana representada por la función vectorial está de aquí. Recuerda que en los libros de texto los vectores los denotan con negritas, como es aquí, o a veces con una flecha encima, diciendo que es un vector. Ambas notaciones son equivalentes. Entonces, aquí está utilizando la notación de negritas. El I y el J son el X y Y cachucha, respectivamente. No lo trabajan como X unitario y unitario, sino como I, J y K. Pero sabemos que son esos vectores. Bueno, ¿cómo dibujamos esta criatura? Es una función vectorial con un parámetro t. Un solo parámetro. Una función vectorial puede tener dos parámetros o más. Entre más parámetros tenga, más complicada es la curva. Las más sencillas son líneas curvas, porque también hay líneas rectas. Esto de aquí es una línea curva, pero ¿qué representa en el plano? Es en el plano ya que es un vector con dos componentes. Para graficarlo se hace igual que en paramétricas. Tienes tu vector r de t. La componente x de este vector sería 2 veces el coseno de t. Y la componente y, cuidado, es negativo, 3 veces el seno de t. Bien, son estas. Esta cosa y esta cosa se llaman funciones componentes. Y tengo dos, la x y la y. ¿Cómo se grafica? Igual que paramétricas. Hacemos una tabulación. Aquí doy el valor del parámetro. ¿Qué valores debe tomar el parámetro? En este caso de 0 a 2pi. 2pi radianes, es decir, una revolución, nada más. Aquí voy a calcular la componente x. La componente x es 2 veces el coseno del parámetro. Y después la componente y, que sería menos 3 veces el seno de la. Bien, esta sería mi tabulación. Y debes dar valores al parámetro. 0, 1 grado, 2 grados, y así hasta 360. Entre más puntos des, es más precisa la curva. Voy a dar valores de 90 y 90 grados, pero en realidad sería pi medios y pi medios. Pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Calculamos x, sería, aquí lo hago con detalle, 2 coseno de 0, esto te da 2. Sería menos 3 seno de 0, te da 0. ¿Cuál es el vector asociado? No son coordenadas, no. Aquí es un vector. El vector tiene componente x como y. La componente x de aquí sería 2,0. ¿No? Sería el vector que arroja en el plano. Si tú haces lo mismo, estas cuentitas, para cada uno de estos valores,
obtienes lo siguiente. Aquí sería 0, aquí sería menos 3. Aquí es menos 2, 0. Aquí es 0, aquí más 3, aquí es 2 y aquí 0. ¿Bien? Y tendrías los siguientes puntos. Bueno, mejor dicho, los siguientes vectores. Bien, ahora toca graficar. Para graficar, en este caso es el plano cartesiano, XY. Localizamos los puntos. El 2,0 está por aquí. Es este. El 0 menos 3, fíjate en qué sentido se está trazando. 0 menos 3 está por acá. Ya va en sentido, va en este sentido, ¿verdad? El trazado. Menos 2, 0, está por aquí. 0, 3 está por acá. 2, 0, otra vez. De hecho, es una curva cerrada. Si tú das más puntos, porque aquí lo grafiqué de 90 a 90 grados, puedes hacerlo con un intervalo más pequeño, 45 en 45, de 30 en 30. Entre más puntos tengas es mejor, ya que tienes una mejor aproximación. Lo que tú tienes es una elipse vertical, así, y su dirección de trazado sería esta, ¿vale? No se grafican puntos, se deben graficar vectores. Para cada vector le corresponde un valor del parámetro. ¿Bien? Y la diferencia con las paramétricas que veíamos antes. Antes solamente graficábamos los puntos y los uníamos mediante una curva, ¿verdad? Como aquí, los puntos azules. Sin embargo, en funciones vectoriales, lo que tú debes hacer es graficar vectores. Unir las puntas de esos vectores mediante una curva suave. Y se acabó. Entonces, el puntito que está aquí corresponde al valor 0, pero también corresponde al valor 2pi del parámetro. Este puntito que está aquí debe corresponder a pi cuartos, 45 grados. Este de acá corresponde a pi medios, este 3 pi cuartos, este de acá es pi, 3 pi medios, 4 pi cuartos, 5 pi cuartos, este de aquí es 3 pi medios, y así sucesivamente. ¿Vale? Es muy fácil el trazar este tipo de curvas. Es igual que en paramétricas, solamente que, insisto, son vectores los que se deben trazar, no puntos. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, profe. Bueno, aquí una mejor gráfica. Sí. Esta cosa es de... Quiten su audio, se escucha muy feo. La criatura esta, la gráfica que muestra el libro, esto está en el Arson. Y mira, es lo mismo que obtuvimos. Es lo mismo. Se ve mejor, ¿verdad? La dirección de trazado es esta flecha en rosa. Y estos diferentes vectores son los valores que está tomando el parámetro. El parámetro toma valores estos de aquí, 0, pi medios, son valores reales. Y estos valores reales le estamos asociando con un vector. Este vector son estas flechitas. Barriendo todo el intervalo, se cierra la curva y es una elipse. Listo. Muy sencillo. Veamos una cosa un poco más extraña, quizá. Esta cosa es una función vectorial de 3 componentes. Componente X, 4 coseno, componente Y, 4 seno, componente Z, simplemente T. Y T es un parámetro que varía de 0 a 4pi. Es decir, da 2 revoluciones, ¿verdad? Va de 0 a 720 grados.
Porque una revolución es 2pi, 2 revoluciones son 4pi, correspondiendo a este líquido. Queremos ver cómo se comporta la cosa. Esto se puede hacer en Excel también. ¿No es cierto? Se pueden hacer en 2 dimensiones. Excel no cuenta con gráficos en 3D. Bueno, gráficos de dispersión. Eso sí me sirve para ver cómo se comporta la cosa. No sé si conozcan un programa diferente que les pueda ayudar a graficar en 3 dimensiones. El GeoGebra funciona, pero muchos cometen el error de introducir directamente la función. Sin embargo, esta no es una función cualquiera, es una función vectorial, depende de un parámetro. Entonces, cuando utilices el GeoGebra, debes asegurarte que te esté graficando ecuaciones paramétricas, no ecuaciones cartesianas. Porque si tú le metes esta criatura de aquí al GeoGebra, te va a graficar el coseno. El coseno es algo así. Esa no es una función vectorial. Cuando metas esta función te va a dar el seno es algo así. Y el t te va a dar esto. Y pues eso no es la curva en el espacio, ¿verdad? Es una curva plana. Y no es lo que representa esta función vectorial. Por eso ten cuidado cuando utilices estos softwares que te estén graficando realmente lo que tú necesitas. Paramétricas. Bueno, se le da valores al parámetro. T, la componente X sería 4 veces el coseno del parámetro. La componente Y sería 4 veces el seno. Y la componente Z es simplemente T. Así. ¿Ven? Muy fácil. Bueno. Y al final, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un vector. Un vector cuyas componentes son X, Y y Z. Esta criatura es la que yo debo graficar. Hay métodos más efectivos que la tabulación, sin embargo requieren que tú ya conozcas curvas cónicas, como lo es una elipse, un círculo, una parábola, y pues mejor vamos a hacerlo con tabulación. Es un método primitivo, pero funciona. Voy a dar valores al parámetro. Puedes darlo de 45 a 45 grados o de 90 a 90, también se vale. Voy a darlo de 90 a 90, pero en función de pi. Aquí ya di una revolución. ¿Se ve? ¿Qué sigue? 4 pi medios, 5 pi medios, 6 pi medios, 7 pi medios y 8 pi medios. 8 pi medios son 4 pi. Ahí está, de 90 a 90. Voy a hacer uno nada más, los demás son muy similares. ¿Y qué vas a obtener? Voy a hacer el de pi, el de 0, que eso no es fácil. Si tú graficas para t igual a 0, ¿qué vector le corresponde? Pues la componente x sería 4 coseno de 0. Esto te da 4. La componente y sería 4 seno de 0 y te da 0. Y la componente z sería 0, ¿verdad? Porque toma el valor t y aquí t vale 0. ¿Cuál es el vector? 4, 0, 0. Entonces, en el espacio, cuando tú lo vas, aquí va a ser menos precisa la criatura. Aquí es X, aquí es Y y aquí es Z. El vector 4, 0, 0 sería 4 en X, 0 en Y, 0 en Z. Es este de aquí. Este es el vector 4, 0, 0. Y corresponde al valor t igual a 0, ¿verdad? Debes dar valores diferentes al parámetro, todos estos, y conforme vas tú calculando las diferentes componentes, te va generando vectores. La cosa, cuando imagina que ya calculaste todos los puntos, las coordenadas, vamos a obtener la siguiente curva. La curva inicia aquí.
en 0. Va a dar una vuelta así y se va a ir elevando. Y termina justamente aquí. ¿Qué curva es esta? Se trata en este sentido. ¿Cómo se llama esta curva? La que tienen los microbuseros, ¿verdad? Con sus unidades. Es una hélice. Los resortitos, hasta tienen luces. Esta criatura es una hélice. Bueno, los vectores que describen la hélice son todos estos, son infinitos. Entre más valores des al parámetro, más precisa es tu curva, ¿sale? Vas a obtener todo esto. Y la unión de las puntas de los vectores te genera la hélice. La hélice es así. Dejen graficarla en el software, mucho más fácil. De hecho ya lo tenía, ya, es esta cosa. Aquí se ve mejor, ¿verdad? Si tú la ves por arriba, fíjate, es una circunferencia, pero si tú la rotas, la cosa ya tiene esas espirales. Es una hélice. Fíjate, aquí el Wolfram, su comando para graficar paramétricas en 3 dimensiones es este de aquí. Si tú graficas, como cavernícola, tus funciones componentes, coseno, seno y t, en el GeoGebra o en el programa que tú utilices, te va a dar eso. Y en sus tareas, muchos entregan esto, ¿verdad? Se les perdono, pero no es lo correcto. Esto nada que ver con esto de aquí. Esta es realmente la curva paramétrica. De hecho, si tú ves a lo largo del eje X, si tú ves a lo largo del eje X sería esta curva, a lo largo del eje X sería la función coseno. Es decir, tú estás viendo la función coseno, nada más. Es este de aquí. Si tú ves a lo largo del eje Y, te debe dar la componente Y, la función seno. Y aquí el eje Y sería el vector cachucha, el Y unidad. Mira la función seno. Es esta de aquí, aquí es la curva naranja, la función seno, es lo que estamos viendo acá. Y si tú ves a lo largo del eje Z, vas a ver simplemente T. Esta T de aquí es una línea recta. Bueno, aquí la línea recta es ascendente. Está subiendo, ¿verdad? Y lo vemos así, una espiral con una hélice con varias espirales. Tú puedes darle más valores al parámetro. Obviamente, entre más valores tenga, va a tener más espirales. Entre más grande sea el intervalo. Si yo le doy que nada más de una revolución, solamente da una revolución, da una espiral. Si yo quiero 20 espirales, bueno, aquí son 10 espirales, nada más, hay que contarlas, no sé si se aprecia bien. Bueno, es esto de aquí, ¿vale? Bueno, este es Wolfram. Me parece que hay una versión para los celulares, pero tienes que pagarla. Bien, esa es la cosa, es la hélice. Resulta que estas hélices modelan estas cadenitas de ADN, las que estudian los biólogos y esas cosas, ¿no? Esto puede modelar una cadena de ADN. ¿Cuánto medirá una cadenita de ADN?
dado el número de espirales. Eso lo vamos a calcular más adelante. Bueno, ustedes en una tarea con longitud de arco. Bien, es muy fácil, se van a reír. Y la longitud es impresionante. Una cosita tan pequeña, pero es tan diminuta y está tan enfrascada, tan enroscada en sí misma, tiene una longitud impresionante. Lo vamos a descubrir más adelante. Regresamos acá. Y eso se puede hacer gracias a las propiedades de los vectores. Aquí está la gráfica más precisa. Claro, el Wolfram no te da los vectores, solamente te da lo que resulta después de unir esos vectores, ¿vale? Y bueno, aquí falta completar la tabla. Es muy fácil, ya lo saben hacer todos. Hay que evaluar cada uno de estos números, pi medios, pi, etcétera, hasta 4pi, y en la componente x, y y z. Cada uno de ellos me va a dar un vector como este. Lo grafico y voy trazando todos los vectores. Eso es todo lo que se hace. ¿Dudas hasta aquí? No, bueno, no hay dudas. No, profe. ¿Qué tipo de curvas se pueden obtener con esto? Bueno, hay curvas muy interesantes. Es que Stuart me deja tomar instantáneas. Entonces tengo que hacer unas cosas técnicas aquí. Y ustedes preguntarán, ¿y de qué me sirve saber este tipo de curvas o de funciones vectoriales? Bueno, pues resulta que las funciones vectoriales, gracias a ellas, podemos ver las películas de Pixar, las de Shrek, las de Toy Story, las de Cars, todas esas utilizan vectores para las animaciones. Impresionante, ¿no? Bueno, son otras gráficas vectoriales. Una espiral toroidal. Es una dona, pero es un resorte enroscado sobre sí mismo. Bien. Y aquí simplemente aquí dice que se llama nudo de trébol. Una cosa. Es como una firma, ¿verdad? Un intento de algo. Y bueno, puedes obtener cosas un poco más bonitas y otras más extrañas. Bueno, nos vemos en el siguiente video, ya que quedan segundos para esto. No se van.